Se eliminó el fuero presidencial, se eliminó la partida secreta, se eliminó el Estado Mayor Presidencial, se eliminó las pensiones expresidentes, se eliminó el salario del presidente, se redujo y se eliminó el seguro de gastos médicos mayores a legisladoras, se creó la revocación de mandato, se tipificó la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible. ¿Qué más quieren que les digamos? Concluya. Esto no hubiera sucedido, jamás habría sucedido en una dictadura o en un narcoestado. Ustedes podrán llenar, dizque las plazas, nosotros vamos a llenar las urnas. A ver. Miren, como tengo 2 minutos, lo voy a decir rapidito. Se eliminó el fuero presidencial, se eliminó la partida secreta, se eliminó el Estado Mayor Presidencial, se eliminó las pensiones expresidentes, se eliminó el salario del presidente, se redujo y se eliminó el seguro de gastos médicos mayores a legisladoras, se creó la revocación de mandato, se tipificó la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible, se disminuyó el huachicol en un 95%, se aumentó el decomiso de fentanilo en 525%, se inmovilizó y se congeló 20,000 cuentas bancarias, se aumentó la recaudación fiscal en más de 140%, se aumentó el salario mínimo en más de 90%, se disminuyó el IVA en zonas fronterizas al 8%, se triplicó el reparto de utilidades a trabajadores de outsourcing, se redujeron semanas de cotización, se reforma la ley del Infonavit, se alcanzó récord histórico a más de 840,000 empleos formales. Se aumentó la pensión a 2,800 bimestrales a más de 1 millón de personas con discapacidad, a adultos mayores, becas a 11 millones de niñas y niños jóvenes para que continúen sus estudios. Se entregaron apoyos económicos a más de 150 a 500,000 pesos a más de 50,000 escuelas en sus programas. Se han plantado más de 400 millones de árboles. Se creó el estado de bienestar. Se crearon 161 cuarteles de la Guardia Nacional, se benefició a 85,000 familias de escasos recursos con el Tianguis del Bienestar, se rehabilitaron 134 clínicas, hospitales y centros médicos, se inició la reconstrucción del parque solar más grande de América Latina en Puerto Peñasco, Sonora, se construyeron 2 refinerías, se refinaron, ahora estamos produciendo gasolina, se construyó el aeropuerto de Santa Lucía, ahora tenemos la compra, ya estuvo de Deer Park. ¿Qué más quieren que les digamos? Concluya. Esto no hubiera sucedido, jamás habría sucedido en una dictadura o en un narcoestado. Ustedes podrán llenar, dizque las plazas, nosotros vamos a llenar las urnas. Que les vaya muy bien. Abur, que les vaya bien. 2 minutos. Desde su escaño. Gracias, presidenta. Antes de entrar al tema que traigo aquí al Senado de la República, solamente un comentario por lo dicho por un compañero senador hace rato. Hablan en el debate de una falta de un tema de urbanidad de nuestra candidata Xóchitl Gálvez. Vergüenza debería de darles, vergüenza. Un mexicano muere o desaparece cada 12 minutos en este gobierno sangriento, el más violento de la historia. Una mujer es violada cada media hora, 7 niños desaparecen al día, un desaparecido por hora. Con esos datos deberían de esconderse y pensar en cómo vamos a resolver este gran problema de nuestro país. Y pasando al otro tema para agregar, el gobierno vuelve a violar la ley con la suspensión del programa carretero que da mantenimiento a 42,000 kilómetros de vías libres en todo el país, al que se le destinaron 11,000 millones de pesos y que ahora fueron desviados al ejército. Esa arbitraria medida del presidente pone en riesgo a los mexicanos, los pone en riesgo porque se van a acabar las obras de señalización. Muere el reencarpetado, el bacheo, los muros de contención,
la limpieza, el alcantarillado y otras obras prioritarias para la seguridad de nuestros mexicanos. Es inadmisible este tema. Por ello, hoy solicité la comparecencia del secretario de Hacienda para que nos venga a explicar cuál va a ser el destino de esos 11,000 millones de pesos que antes servían para cuidar nuestras carreteras. Tenemos que pedirle a este gobierno morenista que respete a la ley, que respete la vida de los mexicanos que hoy va a poner en riesgo. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Se concede Luz Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Con su permiso, presidenta. Bueno, pues participo desde este Senado de la República para mis amigos y familias de Aguascalientes. Les informo, mexicanas y mexicanos, familias de Aguascalientes, que he presentado 2 puntos de acuerdo en este Senado de la República. El primero, para que el Senado de la República exhorte respetuosamente al gobierno del estado de Aguascalientes, así como al municipio de Aguascalientes, para que dentro de sus atribuciones mejoren la infraestructura en las puertas de acceso y salida de la entidad. ¿Por qué? Porque esa es la justificación de la gobernadora. Para todo dice que Zacatecas, para todo dice que Jalisco, pero no controla la seguridad en su estado. Eso es un hecho. El segundo, para que exhorte el Senado respetuosamente al gobierno del estado y al municipio de Aguascalientes para que utilicen la tecnología, porque resulta que presumen el C5, que presumen que hay muchas cámaras en el estado de Aguascalientes, pero nada se resuelve. El otro punto de acuerdo es para que el Senado de la República exhorte respetuosamente al Ayuntamiento de Aguascalientes para que remita un informe sobre las acciones y estrategias de seguridad pública que han implementado en los últimos 2 años. El otro es para que el Senado de la República exhorte respetuosamente al Ayuntamiento de Aguascalientes para que evalúe la permanencia del secretario municipal de Seguridad Pública, y lo mismo con el Estado, para que la gobernadora del estado evalúe la permanencia del secretario estatal de Seguridad Pública ante los nulos resultados. Y les voy a decir qué pasa en Aguascalientes. Pasa que ya están en campaña y su estrategia es la violencia. Resulta que policías municipales y policías estatales están cansados de la corrupción, porque les piden operar en las campañas, les piden entrar a las casas y golpear gente, les piden los votos a fuerza y si no te corro. Entonces va a haber un cambio en Aguascalientes, la transformación va a llegar en Aguascalientes porque estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la corrupción de Teresa Jiménez, del PAN, que quieren imponer a fuerza, desde con policías municipales, policías estatales. El otro día un policía vial me decía, este uniforme lo pagué yo. ¿Cómo puede ser posible? Hemos llegado a un grado de corrupción en Aguascalientes que la sociedad ya no aguanta. Basta ya de corrupción y, como dice nuestra líder, corrupción o transformación, corrupción o transformación, transformación para Aguascalientes. Gracias, presidenta. Al senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena. Con su venia, señora presidenta, quiero hacer una pequeña reflexión porque estamos viviendo el mundo al revés. Generalmente, cuando se niegan las cosas en términos de que en México estamos viendo una dictadura, en México nos gobierna un autócrata, en gobierno hay una gran corrupción, pues están leyendo su pasado en realidad. Porque si algo tuvimos en nuestro país fue un Estado autoritario, si algo tuvimos en nuestro país fue la ausencia de división de poderes, mandaba un solo presidente y ustedes obedecían, los 2 grupos parlamentarios. Las reformas, y siguen obedeciendo, las reformas que se aprobaron en el 12 y en el 13 fue producto del contubernio
y de la ausencia de división de poderes y del acatamiento de una concepción de un gobierno que se plegó a la disposición de un grupo minoritario oligárquico. Ese es el fondo del caso. Pero ¿por qué se repite tanto de que no hay democracia, de que es una dictadura? Porque en realidad estamos viendo efectivamente que ya lograron salir por primera vez. Nosotros lo hemos hecho toda la vida. Por primera vez lograron convocar a un grupo de ciudadanos muy respetables, pero no lo habían logrado hacer. ¿Por qué? Porque esas gentes vivían cómodamente en sus casas. La gente con represión, la gente con pobreza, la gente con miseria, tenía que tomar las plazas para denunciar los atropellos, las represiones, que eran objetos campesinos, obreros, estudiantes. Y en este momento nos están planteando este mundo al revés. ¿Qué es la democracia? Decía Aristóteles, pues hay tres formas de democracia, la de lo uno, la de los poquitos y la de muchos. ¿Quién nos gobierna? Las que quiso el pueblo de México que gobernara, y son la mayoría. Quien está gobernando este país es el que el pueblo mayoritariamente lo puso. Entonces, cuando nos hablan a nosotros, cuando nos hablan de que es una dictadura y que es un dictador y que nos van a llevar a la opresión y a la falta de libertad, pues es precisamente el cuento que ustedes tuvieron y que nunca protestaron y que nunca salieron a la calle, y ahora que se ven rebasados por la aplastante participación del pueblo mexicano, pues ahora quieren intentar reconstituir. Y ¿saben qué es cierto? El pueblo mexicano está dividido, pero está dividido entre una gran mayoría que está consciente de que ustedes ya no deben de volver a gobernar. Está dividido entre, ya aprendieron los mexicanos que solamente participando en las elecciones, porque en este país se ha llegado por la vía pacífica y por medio del voto, porque en este país hay partidos políticos. Solamente en una dictadura no puede haber un sistema electoral donde hay partidos políticos y la existencia del voto. El pueblo mexicano se las va a cobrar en esto. Y es necio porque ya comprendió que ustedes están descartados y efectivamente se les mandó al basurero de la historia. Muchas gracias, presidenta.